El cáncer de mama afecta a más de 4.000 mujeres en Chile cada año y en su aparición influyen múltiples factores genéticos, ambientales y de estilo de vida, lo que hace muy difícil su prevención. Para detener esta enfermedad, lo más importante es la detección precoz de los tumores cancerígenos. Mientras antes se detectan, más posibilidades existen de combatir efectivamente la enfermedad. Para esto, debemos realizarnos exámenes periódicos fundamentales, la mamografía una vez al año después de los 40 años y el autoexamen una vez al mes, que nos permite reconocer la forma natural de la mama y así identificar señales de alerta que puede indicar la presencia de algún tumor. A continuación, te enseñamos cómo hacerlo. Realizarte el autoexamen mamario solo te tomará 10 minutos. Este examen te permite conocer tu cuerpo y estar conectada con tu salud. Realízalo una vez al mes, 7 días antes o después del comienzo de la regla. Y si ya no tienes regla, elige un día fijo para hacerlo todos los meses. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso. Primero, mira y observa. 1. Desvestida hasta la cintura, con los brazos a los lados del cuerpo, párate frente a un espejo. Mira tus mamas cuidadosamente y observa posibles cambios en ellas, como abultamientos o durezas, hundimientos o zonas corrugadas o enrojecidas. Observa lo mismo en el pezón. Ahora levanta tus brazos y observa tus mamas de frente y de lado, girando suavemente tu cuerpo de un lado a otro. Con una mano, levanta la mama contraria de tal manera que puedas ver su parte inferior y vuelve a observar detenidamente. Pon tus manos en las caderas y haz fuerza con los brazos, llevando los codos y hombros hacia el frente. En esta posición, observa posibles cambios en la piel o desviaciones del pezón. Luego palpa tus mamas. Usa tu mano derecha para palpar tu mama izquierda y viceversa. Utiliza las yemas de los 3 dedos del medio, manteniéndolos derechos pero doblando levemente los nudillos. Palpa el hueco de la axila buscando bultos. Luego, toma tu pezón y apriétalo suavemente para observar si hay alguna pérdida de líquido sospechoso o con sangre. Si puedes, repite estos pasos al ducharte. Ahora acuéstate sobre la cama. Coloca el brazo del lado que te vas a examinar por detrás de la cabeza e imagina tu mama dividida en 4 partes. Palpa cada parte con movimientos circulares desde el borde de la mama hacia el pezón. Repite todo el procedimiento en la otra mama. Asegúrate de que no quede ninguna zona sin palpar. Anota la fecha en un calendario para que recuerdes realizarte el autoexamen de mamas el mes siguiente. Si bien el cáncer de mama en sus etapas iniciales no arroja señales evidentes y solo puede ser detectado a través de una mamografía, antes de tener la edad para la realización de este examen, se recomienda estar alerta a las siguientes señales. 1. Asimetría entre las mamas. 2. Hundimiento del pezón. 3. Protuberancia. 4. Vena creciente. 5. Hendidura. 6. Erosiones en la piel. 7. Huecos en la piel. 8. Fluido desconocido. 9. Piel de naranja. 10. Endurecimiento de las mamas. 11. Enrojecimiento. 12. Bulto interno. Si encuentras una o más de estas señales, debes acudir de inmediato a tu médico, matrona o consultorio más cercano, quienes te orientarán sobre los exámenes necesarios para confirmar o descartar la presencia de un cáncer de mama. Tócate y cuídalas.